Hola a todos y bienvenidos a otro video de Python. Como vimos antes, acá teníamos una función que no tenía un parámetro. Ahora vamos a borrar todo esto y vamos a crear nuestras propias funciones. Vamos a usar una función que sí necesitamos y vamos a probar por qué sí necesitamos una función que arroje un resultado. Entonces esto, en vez de borrarlo, vamos a simplemente comentar la región para que repasemos eso. Es decir, recuerden que esto de acá es un texto. Entonces, el texto ya no va a correr porque son comentarios que yo me estoy dejando para mí mismo y Python va a decir, este código no es algo que yo quiera leer, sino esto es para el usuario, que el usuario sí quiere leer esto. Entonces, vamos a usar funciones y vamos a ver por qué es importante que haya un retorno en las funciones. Entonces, primero vamos a crear una función. Entonces, esa función se va a llamar área triángulo. Yo podría llamar esto a tree, ¿cierto? Pero recordemos que como yo escribo el código, es muy importante que para mí tenga sentido, porque Python no se va a preocupar por eso. Python es muy bueno en leer nombres y cualquier pequeño cambio, cualquier pequeño error, él simplemente lo va a ver y o simplemente si nos equivocamos nosotros, es más difícil que lo veamos nosotros, pero sí lo va a ver Python. Por eso recomiendo que escriban completo área triángulo. Y vamos a tener dos parámetros, base y altura. ¿Cómo va a funcionar esta función? Pues es el área de un triángulo. Entonces vamos a decir que el resultado va a ser igual a la base, lo multiplicamos por la altura y lo dividimos por 2. Y la función lo que va a retornar es el resultado. Listo. Ya hemos creado la función. Como tal, ¿qué pasa si yo escribo área triángulo y digo la base es de 8 y la altura es de 3? Corramos este código y miremos a ver qué va a suceder. Bueno, algo sucedió, pero no hubo errores, todo está bien, pero no salió nada. ¿Qué sucede? Que lo que tenemos que hacer es decirle a Python que lo imprima y no lo muestre. Listo, muy bien, es 12. Lo que estamos diciendo en este momento es que un triángulo cuya altura es 3 y base es 8, este vamos a decir que es un triángulo rectángulo y así es mucho más fácil. Y la base es 8, la altura es 3, entonces el área del triángulo es igual a 3 por 8 sobre 2, que sería 24 sobre 2, que es igual a 12. Muy bien, entonces ese resultado que estamos viendo acá, 12, salió de esto, que Python lo hizo acá. Muy bien. Entonces, ¿qué está sucediendo? Pues el resultado es un valor que podemos usar, ¿cierto? Ese valor se lo podemos dar a una variable. ¿Y por qué me interesa hacer eso? Pues porque a mí me va a interesar hacer otro tipo de operaciones. Entonces, por ejemplo, yo quiero usar esta función y la quiero reutilizar varias veces. Entonces, reutilicémosla varias veces. Entonces, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a sumar el área de dos triángulos. El primero tiene una base de 8 y el otro tiene una altura de 3. El segundo, cambiémoslo, y este va a tener una base de 4 y una altura de 6. Este de acá lo vamos a llamar el área 1. Y vamos a asignarle el resultado de esto, se lo vamos a asignar a esta área 1. ¿Eso es gracias a qué? A que tiene un retorno de la función. Si la función no tuviera un retorno, como la función que vimos en el video anterior, en el cual el nombre no queda guardado, este resultado o este retorno no existe. Entonces no se lo podemos asignar a una variable. Entonces, en este caso, el área 2 va a ser igual al segundo triángulo. ¿Qué podemos hacer en este momento? Pues en este momento podemos usar la función print y voy a imprimir el área 1, el área 2. Entonces, vamos a correr este código. ¿Qué está sucediendo? Estamos calculando el área de dos triángulos usando la función que está acá y me da que ambas son 12 y 12.
Es decir, que las dos áreas son iguales. ¿Y esto por qué me interesa? Pues porque tal vez en algún momento yo quiero preguntarle a Python si área 1 es igual a área 2. También quiero preguntarle a Python, cojamos todo esto, y si el área 1 es menor que el área 2. Entonces, corramos este código y miremos qué es lo que está sucediendo. En este caso, lo que estamos viendo es, acá nos está diciendo primero, en la línea 19, nos está diciendo que es 12 y 12. En la línea 21, le estamos diciendo a Python que me imprima la condición de si son iguales. ¿Son iguales o no? Sí, es verdadero. Área 1 y área 2 son iguales. Y en la tercera, estamos preguntando si el área 1 es menor que el área 2. Eso es falso. Entonces, al ser falso, entonces nos imprime esa condición. Recordemos que esto de acá y esto de acá nos va a imprimir un booleano. Es decir, falso y verdadero, que estoy señalando acá a la izquierda, son falsos y verdaderos, es decir, valores booleanos. Entonces, en el video de hoy hemos aprendido por qué es importante que una función tenga un retorno, porque ese retorno se lo podemos asignar a una variable y esa variable la podemos trabajar más adelante. Ese retorno puede ser, por ejemplo, solicitarle el nombre a un usuario, porque yo quiero que el nombre sí quede guardado en el nombre usuario 1, en la variable nombre raya al piso usuario 1, ¿cierto? Porque yo puedo tener varios usuarios. Digamos que yo estoy programando una red social, entonces yo necesito varios usuarios o varios nombres para los usuarios y a veces, eventualmente también, podemos usar listas y vamos a crear con funciones, vamos a recoger varias información y creamos una lista donde tenemos el nombre, la edad, todo el perfil del usuario. Entonces, espero que les haya gustado el video de hoy. En lo que hemos aprendido es un tema muy importante y es el retorno y cómo usar el retorno de las funciones y cómo ese retorno se puede usar en variables globales.